Que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones: depósito en OXXO a la cuenta Banamex 5204 16 51 41 66 55 90, o bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarles nuevamente. Estamos aquí en su foro, Hablemos Claro. Y bueno, estamos con mucho gusto aquí, su servidor y mi esposa. Pues un saludo para todos, de verdad que siempre nos emociona el poder estar en comunicación de esta manera con ustedes, el poder compartir estos temas que creo que a todos nos interesan y se va a poner muy bueno, ¿no? Yo espero que sí, porque es un tema muy interesante. Vamos a hablar de algo que durante muchos años creo ha sido un estigma tanto en la vida familiar también como en lo que es en el ámbito matrimonial, y el tema de hoy es: mis hijos no me obedecen. ¿Quién no, amados, ha hecho esa expresión en algún momento con suma frustración, verdad? Quizás con muchísima hasta a veces vergüenza, verdad, coraje, impotencia, verdad, independientemente de las etapas o de las edades de los hijos, y se nos hizo a Claudia y a mí como un tema interesante, y orando a Dios definimos que era una forma pues muy buena de poder ayudar con herramientas que esperemos les puedan servir y les puedan ayudar a lo que representa este tema, ¿verdad? Todos o la mayoría de los que estamos viendo esta transmisión estamos en uno de los dos ámbitos: o tenemos hijos o somos hijos. No hay forma en este planeta que estemos libres de alguno de esos dos aspectos, ¿verdad? Entonces, pues queremos empezar por el principio, amor, que es básicamente establecer en la Escritura, ¿verdad?, qué dice Dios acerca del tema de la relación de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Obviamente entendiendo que las etapas son cruciales, pero queremos tocar como que ese desarrollo, ¿verdad? A veces, si somos sinceros, la adolescencia se convierte en la factura de lo que pues de alguna forma nos falló, o no quiero usar esa palabra fallar, nos faltó el poder de alguna manera implementar en lo que representa la educación de nuestros hijos. Y tenemos una palabra, ¿verdad, amor?, aquí en Efesios. Yo quiero leerla, si me permites, en la versión normal, la versión 60. Y me gustaría que tú profundizaras un poquito más. Tú eres fan de eso de las otras versiones y meterle más. Eres toda una máster ahí con todo ese asunto de encontrar en la cuadratura al círculo. Así que miren, les voy a leer tal y como textualmente dice la Escritura sobre este tema. Y estamos hablando de mandamientos, así como existen los 20 mandamientos de Éxodo, así como existe la ley, ¿verdad? Así como existen pues diferentes, la ley leviatana, en Levítico. Bueno, esto está en el Nuevo Testamento, ni para que vayamos a salir con que eso ya es del Antiguo, ya está pues de alguna manera claudicado o caducado, ¿verdad? Pero dice Efesios en el capítulo número 6 y en el versículo número 1 así. Literalmente dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego dice el versículo 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que tenemos aquí, amor, esa como equilibrio en la palabra, ¿verdad? Un mensaje de Dios hacia los hijos en cuanto a la importancia, la obediencia, pero también un mensaje de pues Dios hacia los padres, hacia de que hay que tener cuidado, ¿verdad?, que en este caso nos habla de provocar. Pero creo que tú encontraste algo más. Me gustaría que tú de alguna forma nos ayudaras a profundizar un poquito más, empezando por este verso y de ahí entrando un poquito más en detalle sobre lo que representa estos dos aspectos.
Bueno, viendo los 4 versículos que mencionaste de Efesios 6, yo me puse a buscarlo en la amplificada y la verdad es que creo que nos da un poquito más de luz por aquello de que luego la palabra obediencia como que, sobre todo en estos tiempos, es casi cruz. O sea, no, ¿qué es eso de obediencia? ¿Por qué tengo que obedecer? Pero me interesó mucho porque podemos comprender un poquito más. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Es decir, acepten su guía y disciplina como sus representantes, porque esto es correcto, porque la obediencia enseña sabiduría y autodisciplina. Honor, estima, valora como precioso a tu padre y a tu madre y sé respetuoso con ellos. Este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una vida larga en la tierra. Padres, no provoquen la ira de sus hijos, no los exasperen hasta el punto del resentimiento, con demandas triviales o irrazonables o humillantes o abusivas, ni mostrando favoritismo o indiferencia hacia ninguno de ellos, sino críenlos tiernamente con misericordia en la disciplina e instrucción del Señor. Wow, tremendo, porque yo creo, amor, que esos son los 2 factores fundamentales y quiero ser muy claro para aquellos que nos están viendo, sobre todo a ustedes, papás. Una de las razones principales por las que los hijos, sobre todo en etapas ya como preadolescencia, adolescencia o juventud, empiezan a evitar o a aborrecer la obediencia es el resentimiento. Cuando un hijo se siente herido, se siente resentido, siente que han sido injusto con él, que a cada rato lo están comparando con su hermano, con el vecino, con otra persona, como que la descalificación, amor, se convierte en un factor muy vital para que un hijo desarrolle una actitud negativa hacia la obediencia. No sé qué piensas de eso. Es que creo que ese es el punto principal, porque sobre todo, digo, no sé en las demás naciones, pero en nuestro país, de alguna manera, a veces se nos ha enseñado que tenemos que obedecer porque lo mando yo, ¿no? A veces esa instrucción que ni siquiera hay una enseñanza previa de por qué se hacen las cosas o por qué no se hacen las cosas, y entonces a veces obedecemos a los padres por miedo, porque les tenemos terror, porque si no estamos amenazados de quién sabe qué tanta cosa. Pero también existe esa obediencia donde se les ha dado una buena instrucción, donde se les ha enseñado. Entonces creo que para que nosotros podamos hablar de obediencia a nuestros hijos, pues tenemos que instruirlos en qué van a obedecer y ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Porque pareciera que nada más es como demandarles obediencia, pero no les enseñamos que la obediencia trae un beneficio a su vida. Claro, y también de alguna manera yo creo que es importante tanto para los hijos como para los papás entender el proceso, lo que se conoce en términos generales como disciplina, para que podamos nosotros hablar de disciplina tomando en cuenta que en nuestro concepto, digamos, latino, disciplina y castigo es lo mismo, pero eso no es una realidad. Disciplinar no es castigar, porque Dios al que ama, dice la palabra, lo vamos a ver más adelante, disciplina. Entonces la disciplina es parte de la formación de un individuo en su carácter, en su crecimiento, en su madurez, en su capacidad obviamente de ser ecuánime, de ser balanceado, de ser maduro, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de 3 aspectos o acepciones de lo que es literalmente la disciplina. Tú mencionaste uno que es la instrucción, y eso es muy importante, papás. No podemos corregir, no sé cómo transmitirlo de forma radical a ningún hijo, independientemente de la etapa que está, si previamente no hemos estipulado una instrucción. Entonces, el primer paso para la disciplina no es la corrección. A veces pensamos que nuestra función principal con los hijos es corregirlos. No, nuestra función principal con los hijos, hablando como papás, es instruirlos, darles, vamos a decirlo así, las reglas del juego, definir qué está bien, qué está mal, cuáles son los principios, cuáles son los límites, hasta dónde de alguna manera tiene permitido interactuar, y ya después, cuando ese hijo voluntaria o involuntariamente se salta la instrucción, entonces ya viene la corrección. Y el otro problema, amor, es que pensamos que la corrección ya es como que ya lo último, ¿verdad? Ya lo instruí, no me hizo caso, ahora me toca corregirlo de diferentes formas, maneras que quizás hablemos de ellas, ¿verdad? Pero ese no es el final, ahí no termina el proceso como papá. Viene la última parte que, vamos a ser sinceros, amor, casi nadie establece, que es la restauración.
¿Cómo vuelvo a mantener mi relación? ¿Cómo hago sentir a mi hijo que aunque la regó, que aunque se equivocó, que aunque lo que hizo no fue correcto, que aunque literalmente me avergonzó quizás o me sacó de mis casillas, mis cabales, sigue siendo mi hijo o mi hija y le sigo amando y sigue teniendo el mismo lugar en mi corazón y nada de eso cambia? Creo que es una de las cosas, ¿verdad?, que a veces nos falta cerrar ese círculo que nos permita sí instruir, que es una parte fundamental que a veces olvidamos, sí corregir, que es vital para ayudar al hijo a que pues obviamente pueda madurar, pero también restaurar para que su identidad y su corazón no quede lastimado, como hablabas tú en ese versículo. Y ahorita también estaba pensando en que hablabas sobre la disciplina, pues precisamente de ahí viene la palabra discípulo, o sea, de ahí se menciona, o sea, entendiendo que la disciplina no es agarrar a reatazos al niño, sino enseñarle, discipularlo, dice que es entrenar, corregir, amar, estar con él, instruir, prepararlo, alentarlo, animarlo. Entonces, también como que a veces los papás nada más tenemos el concepto de disciplina que mencionamos hace un ratito, ¿no? Como el de nada más te tengo que corregir, pero no entendiendo que la disciplina es mucho más amplia, que tiene que ver con otros factores muy importantes y que nuestros hijos, como decía yo hace un ratito, necesitan saber qué es la disciplina, por qué los estamos ayudando a ser disciplinados, porque a fin de cuentas eso va a marcar un rumbo para su vida, para su futuro, para las decisiones que tomen. Creo que nos ha faltado mucho tal vez a los papás, porque también creo que traemos cosas nosotros arrastrando de antiguas enseñanzas incorrectas, porque las enseñanzas correctas han estado en la Biblia desde que fue creada, ¿no? O sea, Dios siempre ha dado la instrucción. Creo que nos ha faltado a los padres el entender este concepto y discipular a nuestros hijos. Y entonces poder cumplir con estas tres partes que tú mencionabas, y la más importante creo que además es la de la restauración, para que los hijos se vuelvan otra vez al corazón. Y algo importante, amores, a veces nos tardamos demasiado. No sé por qué nos entra, y lo digo con todo respeto a veces a los papás, como que no, todavía no es tiempo, está muy chiquito, mira, pobrecito, además mira qué chistoso se ve, qué gracioso, ay mira, hizo esto, pero es muy cómico. Dijo una grosería, ¿no? Sí, ay, está, y la verdad, amados, estamos, como se dice coloquialmente, regando el tepache, porque mientras más tardemos en establecer la disciplina, pues obviamente más difícil va a ser que se instaure en la vida de una persona y va a costarle más trabajo el poder aceptarla. Miren lo que dice la palabra, hablando específicamente de Dios, porque aquí hay algo muy interesante. Vamos a suponer que tú decides por temor, porque contigo fue, vamos a decirlo así, un exceso y no te disciplinaron, te agredieron, te golpearon, literalmente te violentaron, ¿verdad? Y normalmente yo atiendo a muchas personas con esas características, amor, nos vamos al otro extremo, o sea, no quiero que ni le dé el aire al hijo, no quiero que ni siquiera le sople nada, ni siquiera le levanten la voz y cuidado, lo tocan porque casi es como muñeco o muñeca de Tololoy y literalmente lo que estamos creando, con todo respeto lo digo, es un monstruo, porque entonces si nosotros no disciplinamos, quiero que escuches esto que te voy a decir, si tú no disciplinas a tus hijos, en algún momento de su vida Dios sí lo va a disciplinar, pero como él no conoce la disciplina, cuando Dios lo discipline, se va a rebelar contra Dios porque no conoce la disciplina. Entonces, no disciplinar a un hijo desde temprana edad, literalmente es arriesgarlo a que se aparte de Dios y que nunca pueda acercarse a Él, porque Dios no va a actuar de manera, vamos a decirlo así, consentidora, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra, les decía yo en Hebreos 12, verso 7, desde el versículo número 5, dice... Hebreos 12:5 dice, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, fíjense cómo se refiere Dios, no dice entenado, no dice bastardo, no dice hijo, dice hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor escucha con tu corazón al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esa es una muy buena pregunta. Y a lo mejor algunos podríamos levantar la mano y diríamos, yo soy ese padre que no disciplina al hijo, ¿verdad? Y dice, pero si se les deja, escucha esto, porque si esto no te sacude hasta las entrañas, yo no sé qué necesitamos. Dice, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos, di conmigo todos, quiero escucharte hasta acá, todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Y bueno, ahí nos habla más cosas, pero por el tiempo no podemos profundizar más, pero es muy importante entender que es parte de, desde temprana edad, desde que es bebé. Alguien le preguntaba, ¿desde cuándo debo de disciplinar? Casi desde el vientre materno, desde que nace. Yo he visto, mamá, no sé si tú lo has visto, que un cachito así, o sea, hablando de un bebé, mueve a toda una familia, ¿verdad? Sí. Porque literalmente hacen todo lo que el bebé quiere, a la hora que quiere y como quiere. Y es que el peligro que yo estoy viendo, sobre todo en estos tiempos, es que ya los papás tienen tanto miedo a los hijos que ya, incluso ya creo que hasta los hijos quieren demandar a los papás por absolutamente todo y qué sé qué tanta barbaridad. Y no entendemos que lo que estamos haciendo es poniendo en un trono a un hijo. O sea, para empezar, el trono tiene que tenerlo Dios en una familia, que es quien ordena las cosas, la familia y quien manda. Pero no solamente ya es grave de por sí haber quitado a Dios de ese trono, sino que además es el hijo al que se le pone, como tú dices, a lo mejor un niño de 5 años que mueve, que los papás no hacen, o que los papás hacen si el niño de pronto hace un berrinche, muy típico en el súper, porque la mamá no le quiso comprar, y entonces, ¿cuál es la respuesta de muchos padres? Con tal de que se calle, con tal de que no me avergüence, está bien, ya no digas nada. Entonces, hemos visto escenas así, vez tras vez, y nos sorprende mucho ver cómo hay ya un pánico de los papás de poder entender lo que es la disciplina y disciplinar correctamente a sus hijos. Estamos aclarando que no se trata de violentar a los hijos, eso no es disciplina. Estamos hablando de que la palabra, ya lo mencionamos, es mucho más que eso, es mucho más amplia. Pero como hoy están surgiendo tantas ideas, ya los hijos están tomando un lugar de reyes en su casa, de tiranos incluso. Entonces, estaba yo leyendo un dato que dice que el 80% de los que están en las cárceles llegaron ahí porque nadie les puso disciplina. O sea, imagínate qué cantidad no estaría, por ejemplo, en una cárcel si hubieran recibido una disciplina por parte de sus padres. El haber provisto esa corrección, ese amor, esa aceptación, esa guianza que el hijo necesitaba. Ahora, tenemos hijos en casa, tenemos hijos desde recién nacidos hasta a lo mejor ya jóvenes adultos que todavía están viviendo en casa, y cada uno de ellos, como tú mencionabas, necesitan en sus diferentes etapas esas disciplinas. ¿Qué podemos hacer en cada etapa? Sí, yo creo que eso es muy importante porque vámonos a un principio bíblico, hermanos. Fíjense, el pueblo de Israel, los hebreos, vivían en esclavitud, estaban en Egipto. Y Dios, interviene sobrenaturalmente, llama a Moisés al libertador, vienen las plagas, literalmente saquean todo Egipto, lo dejan destruido, ¿verdad? Sale el pueblo de Israel y uno diría, pues ya soy chino libre, ya no tengo obviamente que darle cuentas a nadie, ya soy libre, ¿verdad? Ya estoy fuera de todo azote, de toda esclavitud, ya no tengo que andar buscando ladrillos o paja para el ladrillo, ni tengo que andar haciendo pirámides, y de pronto dice, a ver, aguántame, güero, tantito, y entonces establece lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y aquí es muy importante entender algo. Los 10 mandamientos, tú eres una persona muy entendida. ¿Cómo empieza? Ve la primera palabra de los 10 mandamientos y te vas a sorprender. La primera palabra de los 10 mandamientos, que yo te diría, tendría que ser la primera palabra que nuestros hijos, para entender la disciplina y los límites, deberían conocer, es la palabra no.
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hurtarás, no adulterarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no y no. ¿Qué hizo Dios? No, es que... Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios es bueno? Sinceramente, ¿tú crees que Dios es bueno? Yo creo que Dios es bueno. Entonces, ¿por qué establece ese reiterativo no? Porque Dios sabe que los límites, y ahí es donde quiero yo entrar en ti, papá, y en ti, hijo, para que también lo entiendas. Los límites no son cosas que vienen a reprimirme, que vienen de alguna manera a destruirme. Los límites son protección. Cada límite que Dios establece en nuestra vida es para protegernos de algo que puede ponernos en riesgo. Cada límite, joven, señorita, que tus padres te ponen, que no te gustan, que te caen gordos, que por qué al vecino no, son protección. Te están librando de algo que ni tú mismo, ni tú misma, ¿verdad? Puedes identificar. Y papá, mamá, deja de tenerle miedo a poner límites. Ahora, cuando los límites representan este principio, quiero protegerte. El problema es que muchas veces, amor, los límites o este tipo de límites se vuelven como una especie de, me la debes, y entonces entramos en ese juego. Ya no se sabe quién es el adulto, ya no se sabe quién es el niño. Porque entonces el papá dice, como me la debes porque me hiciste cara, pues ahora para que se te quite, no te voy a dar permiso. Ahí ya no estás poniendo un límite, ahí estás haciendo un berrinche, papá. Y eso no es lo mismo. Entonces tenemos que entender, como decía mi esposa, cada etapa es diferente. Al principio es más límites, más límites, más límites. Yo lo llamo así, amor, no sé cómo lo veas tú. ¿Quién se cansa primero? ¿El papá o el hijo? Sobre todo en las primeras etapas de vida. Porque el niño la Biblia dice, también está en la escritura, la necedad está ligada al corazón del muchacho, del niño, del bebé, de lo que sea. Entonces es como que, pues a ver quién se cansa primero, si el papá de corregir o el hijo de incidir nuevamente en lo que representa la transgresión. Y creo que eso tiene que ver, la palabra que decías ahorita de Proverbios 22, de que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Yo pienso que por eso también es que Dios establece del principio los no, porque es una necedad constante con la que está creciendo el pequeño, o nosotros, o así como seres humanos, tenemos esa necedad, y que Dios tiene que estar diciendo no por esto, ¿no? Y además me encanta porque a veces pensamos que solamente Dios pone esos mandamientos de no, pero no se queda ahí. O sea, finalmente Dios en su palabra nos establece lo que sí debemos hacer. Y creo que también esa parte es complementaria cuando nosotros disciplinamos y ponemos límites a nuestros hijos. Ok, eso es lo que no debes hacer, pero también te voy a enseñar y te voy a instruir lo que sí debes hacer. Y me encanta también Dios porque no hay mejor padre que Él, definitivamente. Él es un padre bueno y como tal nos disciplina, nos enseña, nos corrige y nos da el ejemplo de cómo enseñar a nuestros hijos. Porque a veces también decimos que pues la manera en la que estoy corrigiendo a mis hijos o los estoy disciplinando es como a mí me enseñaron. Pero no puedo quedarme solamente con el pretexto que eso es lo que a mí me enseñaron. A lo mejor mis papás nunca me pusieron límites. A lo mejor me dejaron hacer lo que yo quise. Y eso no es bueno en lo absoluto. Entonces, yo no puedo justificarme con esto. Hoy, si conozco a Dios, necesito ir a su palabra y tener esa instrucción correcta de parte de Dios para saber cómo instruir a mis hijos en las diferentes etapas en las que cada uno de ellos vive, ¿no? Y me gustaría compartirles también una palabra de Deuteronomio capítulo 6 en la PDT que dice: estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó a enseñarles. O sea, para empezar, Dios establece disciplina, establece enseñanzas, normas, leyes, y después dice obedézcanlas. O sea, Dios mismo instruye, obedecer sus enseñanzas, obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respetos al Señor su Dios. Y dice, si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Y alguien alguna vez dijo algo que me preocupó muchísimo, porque decían, hoy en día
Sé que lo que voy a decir es muy fuerte, pero alguien dijo una vez, hoy en día las personas están muriendo más jóvenes. Y decían, o sea, tú puedes pensar que son los alimentos que vienen de tal o cual manera, con químicos, pero realmente lo que ha pasado es que los hijos han empezado a rebelarse y han sido desobedientes a la instrucción de sus padres. Y es una instrucción que Dios da de la obediencia para que nuestros hijos tengan larga vida, para que tengan una vida no solamente larga, sino plena. Entonces, creo que es importante que nosotros como papás entendamos esa importancia, porque cuando yo disciplino a mi hijo, cuando yo lo corrijo, le estoy dando la oportunidad de tener una más larga vida y una mejor vida. Sí, creo que eso es muy importante. Y algo que yo añadiría, amor, es seamos creativos, amados, de verdad, en la disciplina. Seamos creativos en la instrucción, es decir, tienes hijos chiquitos, usa los recursos, a lo mejor hay recursos tecnológicos. Hoy en día tú quieres enseñar a un niño chiquito con palabras y no te agüites, pero te va a dar el avión en 2 segundos. Es otra generación. Es otra generación, la generación Z ya necesita, si me explico, busca, invierte, te diría yo, en recursos tecnológicos, en cosas que te puedan hacer más interactiva, no sé, digo, ya está estos de las cavernas, da cartulinas, ponle sus reglas en la pared, dibujos, caricaturas, muñecos, hay tanta gente o tantas personas o tantos programas, tantas apps hoy que se llaman, que nos pueden ayudar a establecer el orden de cómo levantarse temprano, de cómo hacer su cama, ¿sí me explico? Pero queremos seguir siendo el hombre de Cromañón, amados, y de la época de las cavernas, y queremos seguir manejando la ley de la selva, porque lo digo yo, y el que toma tiene más saliva, traga más pinole, y si no lo haces te volteo la cara. Mira, eso te va a funcionar cuando el chavito esté así, pero yo te quiero recordar que ese chavito, si sigue comiendo con todas las hormonas que hay ahora, un día va a estar así, y quiero ver que le digas o comes, a ver quién le voltea la cara a quién. ¿Sí me explico? Entonces, seamos creativos, aún también en el tipo de disciplina. No todo tiene que ser, ¿verdad?, amenaza, ni todo tiene que ser te vas de la casa, ni todo tiene que ser, hay otro tipo de formas de hacerlo, como por ejemplo suprimir privilegios, aumentar responsabilidades, establecer por anticipado, porque a veces el hijo no sabe, ¿verdad? Depende del humor del papá. Muchas veces es si el papá o la mamá, estoy hablando en general, está de buen humor, pues no pasa nada. El hijo dice, pues ahí está, no pasa nada, si hago esto. El otro día llegó ella o él medio atravesado, y entonces ese día ardió Troya. Entonces el hijo no entiende. Entonces se trata de que esté bien, se trata de que esté mal, se trata de que mi papá esté de buenas o mi mamá esté de malas. Entonces ya no entendí lo que es el principio de la disciplina y la corrección. Entonces yo creo que sería, amor, o será muy importante también esa creatividad y el entendimiento de que tenemos que estar al día del estatus de nuestros hijos. Los bebés es una forma, ¿verdad? Pero imagínense un joven adolescente, ¿verdad?, que ya entra en otra etapa. Es muy importante. Yo le llamaría, amor, no sé cómo le llamarías tú, entender que en un adolescente la clave está en el banco emocional. El adolescente tiene el banco emocional en cero. Yo no sé si tú alguna vez has tratado de retirar con un cheque dinero de una cuenta que está en cero. Tú puedes ponerle 50 centavos, si la cuenta está en cero, te lo van a rebotar. Lo mismo sucede con los hijos. Por cuestiones de lo que ya hablamos, lo que leímos, ¿verdad? Heridas, resentimiento, siento que son injustos conmigo, me comparan, no me tratan igual que a los demás les dan permiso y a mí no, yo quería ir a esa fiesta, ¿no? Se resienten, de alguna manera vamos a decirlo así, se agüitan, por decirlo de manera coloquial. Entonces empieza a sembrar en el banco emocional con afirmación, felicita, agradece, vuélvete más cordial. Yo sé que a veces no nos ayudan. Digo, yo ya gracias a Dios, bueno, nosotros ya gracias a Dios ya no tenemos hijas adolescentes, pues yo me acuerdo de esa etapa y de verdad, o sea, los pocos pelos que me quedan me los arrancaron ellas de a veces la frustración de no saber cómo hacerlo. Pero creo que esta parte, amor, también es importante el que podamos en el banco emocional de ellos tratar con las palabras, el estímulo verbal y todo lo que esto representa. Y creo también que es muy importante conocer a nuestros hijos, porque algo que nos tenemos que dar cuenta en algún momento y reconocer es que no conocemos a nuestros hijos. Tú dices, es que ¿cómo no lo voy a conocer si yo lo creí, yo lo parí?
Pero la verdad es que por lo menos yo en algún momento de mi vida me di cuenta que no conocía a mis hijas. Me quedé a lo mejor en una etapa de lo que les gustaba, de lo que les parecía, etcétera, y no los conocemos, y por lo tanto perdemos la capacidad de saber cómo acercarnos a ellos. Por eso creo que necesito recalcar que necesitamos estar como padres unidos al corazón de nuestros hijos. Necesitamos conocer cómo están. Muchas veces están más enterados cómo está la condición del corazón de nuestros hijos, sus amigos, sus compañeros de la escuela. Y a veces, ciertamente, por ejemplo, la adolescencia es una etapa de cambios fuertes que de pronto a lo mejor no sabemos cómo hacer con ellos en cuanto a la disciplina. Pero la verdad es que muchas veces el asunto no está en que los hijos sean unos rebeldes y que la etapa sea terrible. Es simplemente una etapa. El asunto es que no estuvimos preparados para ella, como tú decías, porque no los conocíamos, porque nos quedamos con el concepto de que eran niños y ahora son adolescentes, y toda su estructura mental cambió y todas sus hormonas se movieron. Entonces necesitamos de verdad capacitarnos. Si no, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Obviamente tenemos que buscar la sabiduría de Dios, necesitamos consultar la palabra, y también hay muchos recursos, como tú decías. Hay cursos, bueno, tenemos de hecho toda la serie de Educando a los Hijos, que es una muy buena herramienta para cada etapa de la educación y de la disciplina de nuestros hijos. Pero necesitamos conocerlos, necesitamos conocer el corazón de cada uno de nuestros hijos para saber. Y como esto es un foro, amor, y obviamente hablamos mucho y siempre se nos acaba el tiempo, vámonos a las preguntas, porque creo que algunas personas y queremos seguir animando a las personas. Por favor, pongan todas las preguntas que tengan, inquietudes, aún si es necesario, quejas, ¿verdad? Ahí en la página de Amistad Cristiana Cancún de Facebook, ustedes van a encontrar siempre una semana antes o unos días antes, casi una semana antes, ¿verdad? El nombre del foro, y obviamente que puedas tú poner tus dudas, tus preguntas, para que nosotros podamos contestarlas. Mientras más haya, pues menos choro vamos a echar y más preguntas vamos a contestar. ¿Cuáles serían las preguntas, amor? Bueno, la primera es, ¿cómo saber qué consecuencias podemos usar ante un mal comportamiento? ¿Qué consecuencias podemos usar? Ajá, o qué disciplina podemos usar ante un mal comportamiento de nuestros hijos. Bueno, pues hablábamos un poquito, se acordarán de que hay que variarle, ¿verdad? Porque depende mucho el temperamento del hijo, ese es otro tema, ¿verdad? Por ejemplo, con los coléricos hay que poner mucho límite, y obviamente con los sanguíneos hay que poner mucha disciplina, con los melancólicos hay que poner mucho estímulo, con los flemáticos hay que definir mucho ánimo, ¿verdad? Porque cada temperamento es diferente, ¿no? Entonces tenemos que aprender a conocer el temperamento de nuestros hijos, y en base a ese temperamento vamos a poder establecer una disciplina más adecuada. Entonces hay que buscar del amor también. Y obviamente los tipos de lenguaje de amor que cada uno de estos hijos tiene, ¿verdad? Pero las consecuencias tienen que ser, básicamente yo diría algo, a veces por ejemplo decimos, ahora de castigo no vas a ver la televisión, y el chavito ni le interesa la televisión, tiene como 20 años que no la ve, y dice, pues castígame 20 años, ¿no? O ahora de castigo no vas a salir con tus amigos, ni amigos tiene el ingrato, ¿no? Entonces tiene que ser algo que le duela, porque es lo único que le va a motivar, ¿no? O sea, perder ese privilegio le va a doler, y por lo tanto dice, no, mejor no lo hago. O de alguna manera adquirir esa responsabilidad, pues no le va a gustar, y obviamente no va a llevarlo a estimularse a la obediencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy específicos, decía mi esposa, conocer a los hijos de tal manera que podamos identificar, ¿verdad?, qué consecuencia para él sería algo que le llamaría la atención. Hoy en día tenemos los celulares, ¿no? El internet, la computadora, el iPad, los videojuegos que ahora se conectan y que hablan con gente en China, Japón y todo eso. Entonces hay que ser muy, por eso decía mi esposa, conoce a tus hijos, conozcamos a nuestros hijos. ¿Qué le afecta? Porque si le vamos a poner un castigo que ni fu ni fa, entonces él va a decir, pues castíguenme las veces que quieran, a final de cuentas no me afecta, y corremos el riesgo de que ese castigo nos surta el efecto que nosotros
pues quisiéramos que resultaran. Entonces hay que ser muy específicos, como yo mencionaba, puede ser quitarles privilegios, puede ser aumentarles responsabilidades y bueno, en algunas ocasiones tendrá que haber una corrección de límites, aún de una corrección física, ¿verdad? Que represente en él que obviamente se pasó de la raya. Y hay que ser proporcional, amados. Si la falta es pequeñita, pues la corrección tiene que ser pequeñita. Si la falta es grandota, la corrección tiene que ser grandota. Y algo que yo recomiendo en los bebés o en los niños pequeños de 0 a 3, los neonatos y todo eso, no aplica. Pero ya en un hijo de 6, 7, 8 años, hay que explicarle antes de, si tú no haces esto, por ejemplo, si tú no haces tu cuarto, hoy no vas a usar el teléfono. Y entonces el niño aprende, decir, ok, no tengo ganas de hacer mi cuarto, porque les gana la carne, ¿a quién no? ¿Verdad? Pero como no me quiero perder la oportunidad de estar jugando con mi teléfono, pues voy a hacer mi cuarto. Y entonces se convierte en una férula, en lo que adquiere la obediencia como un aspecto, vamos a decirlo así, de valor. Mientras eso sucede, pues obviamente él tiene un estímulo, digamos, que le ayuda a hacerlo. Entonces, si nosotros no les decimos antes, va a decir, pues no hago mi cuarto, pues quién sabe qué va a pasar. Pero si ella sabe con anticipación, no hago mi cuarto, no tengo teléfono, bueno, pues mejor si hago el cuarto porque no me quiero quedar sin el teléfono. Entonces, es una forma. Otra pregunta que tenemos aquí, amor, dice, ¿qué hacer cuando obedecen a un padre y a otro no? ¿Esa la vas a contestar tú? Bueno, creo que es muy importante que estemos de acuerdo los papás, porque la verdad es que los hijos se van con el más alcahuete, ¿no? Van a pedirle permiso de algo que quieren con el papá o la mamá, porque no necesariamente es uno u otro, que le va a dar permiso para todo. Y la verdad es que a veces tiene mucho que ver con el aspecto de la persona que está más tiempo con él, ¿no? A veces el temperamento del papá, el papá a lo mejor es el que le pone la disciplina y la mamá es la alcahueta, etcétera. Entonces, a veces los hijos obedecen nada más a uno porque el otro le dijo que sí. O sea, si van con su papá y le dijo su papá, no puedes hacer esto, y mamá le dice, sí, hombre, no le hagas caso, está loco tu papá. Entonces, ya hay le estamos enseñando a faltar el respeto a uno de los padres. Estamos enseñándoles que pues nada más es que cuestión de que se le pase a su papá que no le dio permiso y ya puede hacer lo que quiera. Y no tenemos ese acuerdo entre los papás. Si nosotros como papás, a solas, no delante del niño, platicamos, oye, tenemos que ponernos de acuerdo, que de hecho esto lo tienen que hacer los jóvenes desde que están empezando a casarse. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Necesitamos estar de acuerdo, platicar, para que no surjan este tipo de situaciones. Entonces, es que a veces el papá dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con tu forma de corregir y yo no estoy de acuerdo con la tuya. Es que no se trata de quién tiene la razón, se trata de lo que la palabra dice, de las cosas que Dios establece que son correctas para los hijos y las que no son correctas. Y de acuerdo con la palabra, que es el parámetro más importante que tenemos, ambos nos ponemos de acuerdo y vamos a poder entonces establecer una disciplina a nuestros hijos, ¿no? Excelente. ¿Qué otra pregunta tenemos? La siguiente es, ¿debo poner las mismas reglas aunque sean de las mismas edades? Uy, es una buena pregunta. Obviamente no. Cada etapa tiene su elemento de entendimiento y también obviamente de responsabilidad. Entonces tiene que ser algo compartido, amados. A mayor responsabilidad, pues obviamente mayor privilegio. Entonces no es lo mismo un niño de 3, 4 años que tiene muy pocas responsabilidades por obvias razones de la etapa y de la inmadurez, que un chico de 16, 17 años que ya tiene otras responsabilidades, pero también tiene otros privilegios, ¿no? Entonces no podemos decirle a un niño de 3 años, pues puedes irte con tus amigos y regresas a las 10 de la noche, pues obviamente no. Entonces tenemos que ser muy entendidos y sobre todo estratégicos en identificar que cada etapa requiere mayor madurez y entonces enseñamos a los hijos, ok, ¿quieres más privilegios? Perfecto, muy bien, nada más que necesitas más responsabilidades, porque los hijos van a tener la tendencia a decir, yo quiero más privilegios, quiero más permisos, quiero más libertades, pero quiero mantener las mismas responsabilidades. Y no, chavos que nos están escuchando, no es por ahí. Entonces, si quieren tener más privilegios, también tienen que estar dispuestos en todos los sentidos
a tener más responsabilidades. Y si equilibramos eso, pues obviamente va a ser proporcional. El hijo menor a lo mejor va a tener menos privilegios, pero también va a tener menos responsabilidades. El hijo mayor, y obviamente dependiendo de la edad, a lo mejor el menor es de 17 y el mayor es de 18. Bueno, este es muy parejo, ¿no? Pero a lo mejor el menor es de 3 y el mayor es de 15. Entonces hay una gran diferencia, hay un mundo de diferencia entre las formas, entre los límites, entre la disciplina, entre los permisos, entre las responsabilidades, entre pues todo lo que eso representa, ¿ok? Muy bien, pues seguimos adelante, tenemos más preguntas, esperamos estar ayudando un poquito con todo eso. Dice, ¿qué piensan de la corrección física? Bueno, la corrección física es un principio que está en la palabra infinidad de veces. El problema que tenemos en la actualidad, si me permiten decirlo, bueno, creo que te toca contestarlo a ti, ¿verdad? Entonces, te toca contestarlo a ti. Yo pregunté y contesté, así que adelante, es toda tuya. Bueno, creo que definitivamente, tú mencionas, está en la palabra y no tenemos por qué tenerle miedo. Yo creo que es muy importante porque ahora ya los papás con todo esto que está saliendo tienen mucho miedo de corregir físicamente a sus hijos, pero ojo, nunca puede ser el primer recurso, jamás puede ser el primer recurso. Si ya he instruido, acuérdense que primero es instruir y después se corrige y después se restaura. Si he instruido y aún así no ha habido una respuesta ni siquiera con otro tipo de disciplinas, bueno, viene una corrección física que es por parte, que lo menciona la palabra, pero también tenemos que entender que es algo que no violenta. Esto creo que es muy importante recalcarlo, porque no estamos hablando de que agarres a golpes a tu hijo por amor a Dios. Mucho cuidado con eso. Hay que diferenciar, yo diría, amor, entre corregir y agredir. Exacto. El problema que hemos tenido es que la gente se desquita. Entonces, ¿cómo funcionan? A la 1, a las 2, a las 2:30, ya no te... Sí. Y entonces zócalo con lo que caiga, lo que usted se pueda... Y ahí es donde está lamentablemente el problema. No hay amor y mucho menos deseo de corregir, es desquitarme porque ya me tienes hasta el copete. Entonces no se ha corregido correctamente y entonces sí caes en cosas que no son correctas delante de Dios bajo ninguna circunstancia. Entonces, claro que es buena, está establecida por la palabra, pero hay una manera y un tiempo para hacerlo. Nos quedan 5 minutos y tenemos más preguntas. Siguiente, ¿cómo estar de acuerdo como padres para disciplinarlos? Bueno, ya más o menos hablamos. Pues hablamos un poquito de eso y es importantísimo. Nunca, mi consejo sería, nunca corrijas a un padre cuando está corrigiendo a los hijos. Es decir, nunca descalifiques a un padre. Si no estás de acuerdo con lo que el padre dijo, si no te pareció a lo mejor la forma, puede suceder, te esperas a solas, le dices, a ver, no, a lo mejor no le vas a decir amor, le vas a decir cabezón o cabezona, ¿verdad? No estoy de acuerdo por esto, no me parece la forma adecuada, no nos va a dar este resultado, lo lastimamos, lo ofendimos, lo avergonzamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que antes de hablar con los hijos, los padres hablen primero, digan, a ver, estas son yo inclusive les diría, haz 10 reglas básicas de la educación o disciplina de tus hijos, las 10 reglas básicas y las 10 sanciones básicas, es decir, estas son las 10 cosas importantísimas, indispensables que ellos tienen que hacer, y si no las hacen, estas son, y estamos de acuerdo, padres, las transmitimos a los hijos, y entonces el hijo entiende, a ver, no es el rollo de mi papá o es el rollo de mi mamá, sino que ambos están de acuerdo en que esto es lo mejor para mí. Funciona más que de pronto el padre hace una cosa, Claudia decía, el otro dice no le hagas caso, o cambia, o lo que es muy común, estamos enojados y entonces no vas a ver la televisión un año. Pues, obviamente estamos enojados, sabemos que no va a cumplir. Entonces al siguiente día, ándale, ya ve la televisión. Entonces el hijo entiende que no hay una realidad en el castigo. No hay consistencia. Entonces hay que estar de acuerdo, y antes de decirle algo al hijo, tenemos que haber hablado los padres y estar de acuerdo. Y por último, por cuestiones del tiempo, se nos fue el tiempo. Dice, si mi cónyuge no es cristiano, sopas, perico, dice, ¿cómo ponernos de acuerdo en la corrección de los hijos? Qué bueno que te toca a ti. Padre Santo. Pues obviamente se necesita sabiduría para poder transmitir lo que la palabra dice. No podemos agarrar al cónyuge que no es cristiano a bibliazos, porque no es la manera. Creo que necesitamos con sabiduría
transmitirle los principios y los por qué de lo que Dios establece como una disciplina. Y yo creo que es suficiente, yo creo que no, bueno, no sé qué opinas tú, pero a veces como que es que tú como no eres cristiano no sabes, no podemos ponernos a juzgar ni agarrar a bibliazos, porque eso va a cerrar la puerta y el cónyuge va a hacer lo que quiera. Entonces lo importante es que yo sea sensible a la voz del Señor, sepa con sabiduría cómo transmitirle esto que Dios establece, y yo creo que esa es la manera en la que puedes llegar al corazón de tu cónyuge y estar de acuerdo. Yo añadiré algo más, si te parece. Vamos a poner un punto en común. A lo mejor el cónyuge no es cristiano y perdón, no cree en Dios y es ateo, lo que usted guste y mandes, pero vamos a buscar una convergencia, es decir, los dos tenemos valores. Los dos creemos en la honestidad, los dos creemos en la obediencia, los dos creemos en la integridad, los dos creemos en la veracidad, los dos creemos en la honra, los dos creemos. Entonces vamos a buscar esos puntos, ¿no? A lo mejor ya la parte que digamos espiritual, habrá que buscar ese esquema obviamente de acuerdos, pero en la educación de los hijos podemos establecer perfectamente valores. Yo no creo que haya nadie, digo, a menos que estén casado o casada con el anticristo, ¿verdad? O con la Jezabel, ¿verdad? Entonces no creo, ¿verdad? Que alguien diga que está mal la honestidad, o que está mal la honradez, o que está mal el enseñar al hijo a no robar, a decir la verdad, al respeto. Entonces empecemos por lo que es convergente y después tratemos de llevar acuerdos a lo que es, vamos a decirlo así, un poquito más álgido, complicado, como sería ya la parte espiritual, o que quizás el cónyuge considere como la parte religiosa, ¿verdad? Pero empecemos por el principio, ese es un fundamento, y de ahí, conforme vamos teniendo un buen resultado, podemos ir a añadir cosas en un acuerdo específico de familia sin estar peleados, y entonces tú le educas de una manera y yo de otra, porque entonces el pobre hijo que está como el perico a toallazos ya no sabe ni qué está bien ni qué está mal, y pues no es exactamente lo ideal, ¿ok? Y bueno, esas son las preguntas, creo que ya son todas, ya no tenemos más. No. Así que, ¿qué te parece, mi vida, si oramos, damos gracias a Dios y esperamos haber puesto un granito de arena a todo lo que representa específicamente este tema, mis hijos no me obedecen, y que podamos quitarlo de nuestro vocabulario cristiano? Adelante. Señor, te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por este tiempo en el que, pues a lo mejor hemos escuchado por primera vez algo así. Tal vez nosotros llevamos un camino recorrido en cuanto a la educación y la disciplina de nuestros hijos, pero de cualquier manera, en cualquier etapa, necesitamos de tu sabiduría del cielo para poder conocer, llegar al corazón de nuestros hijos, disciplinarlos, Señor, de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, y ayuda, Señor, a cada hijo que está viviendo en casa, sea la edad que tenga, para que pueda que pueda comprender la importancia de la disciplina, de la obediencia a sus padres, Señor, y los beneficios que por ende traerá esa obediencia. Bendecimos en el nombre de Jesús cada familia que está viendo esa transmisión. Señor, gracias porque tú tocas los corazones y restauras las familias. Tú volverás el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Hasta luego. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex. ¿Qué es para ti la profecía? ¿Cómo definirías tú la profecía? Yo definiría la profecía de la forma en que uno habla, la forma en que uno dice las cosas todos los días, no solamente el día que estás adentro de una congregación, no solo el día que te reúnes, sino la forma en que tú hablas. La forma en que tú hablas está declarando cosas que se pueden cumplir o no se pueden cumplir dependiendo de lo que estés hablando. Moisés dijo, ¿cómo quisiera que todos profetizasen? Lo que está diciendo es, ¿cómo quisiera que todos hablaran de una buena manera?
porque a veces vamos a la congre y no hablamos de buena manera, no decimos cosas buenas, nuestras palabras pueden cambiar un ambiente. Yo diría que la profecía cambia el ambiente de las personas y la atmósfera de las personas.